de esta idea, de este paradigma. No se trata de tirar las cosas, se trata de utilizarlas correctamente. Pero si no entendemos este concepto, pues seguiremos sumidos en la medicina preterapéutica. A mí me tocó todavía, a mí y al doctor Mini, que es un poco más viejo que yo, nos tocó vivir la época de la cardiología en que no había tratamiento. Entonces vivimos esa época en que el cardiólogo era un gran diagnosticador. Usábamos el estetoscopio, el electrocardiograma y diagnosticábamos de todo. Y después ya valía, no había nada que hacer. Teníamos digital, belladona, creo, diuréticos, empezamos tú y yo. Nacimos con los diuréticos, reserpina y esas cosas que eran prácticamente venenos. Entonces, en aquel entonces, pero fíjense que estamos hablando de que toda la evolución de la especie, la aparición de medicamentos útiles, tiene apenas 40 años. Entonces, por eso están tan metidos estos paradigmas de, por favor, no usen medicina, úsenla lo menos posible. Las medicinas tienen efectos colaterales, las medicinas cuestan. Las medicinas es ir en contra de la naturaleza, favorezcamos a la naturaleza. No, señores, eso es pensamiento del siglo pasado y de muchos siglos atrás. La mayoría, si no es que todos los que están aquí presentes, son mucho más jóvenes que yo. Y ninguno de ustedes está en el pensamiento moderno a lo mejor. El único que está en el pensamiento moderno es el viejito que ven aquí arriba. Entonces, abusados con eso porque están pegados en algo en que el doctor Mini y yo deberíamos estar pegados, y si alguien está en contra de esos conceptos, son este par de viejitos que ven aquí. Es que no puede ser, y luchamos constantemente contra esto para el cambio de este paradigma, para la idea de la nueva medicina, de que tenemos una terapéutica útil que permite a las personas vivir mucho más y vivir mucho mejor. ¿Por qué no usar medicamento alternativo? ¿Por qué no recurrir al tratamiento de nuestros antepasados, que era sensacional? Bueno, pues sí, pero nada más que su esperanza de vida era de 26 años. El doctor Mini le encanta ponerme gritos y primates y decir que como eran vegetarianos era la maravilla del mundo. Sí, pero vivían cuando mucho 30 años. Si ustedes quieren seguir viviendo como primates, pues van a vivir 30 años. Y además, echados a perder, no pueden comer esto, no pueden comer. Y ya regresaremos a ese tema, que eso sí es una muy grande, entre el doctor Mini, que es flaco, y su servidor, que ha ganado un poco de peso recientemente. Bueno, entonces, volviendo al tema, la prevención secundaria se habla de aquellos pacientes que ya han tenido un problema, pero en realidad aquí hay un continuo, no es intermitente, porque hay prevención primaria de alto riesgo y algunos pacientes de estos están en más riesgo de morir que estos. Ya aprenderemos cómo hay pacientes con múltiples factores de riesgo que tienen un riesgo cardiovascular a 10 años que es más alto de un paciente que ya ha tenido un infarto. Entonces, este concepto de prevención primaria y prevención secundaria lo debemos o entender correctamente o enfocar correctamente. Entonces, la humanidad se divide desde el punto de vista de la enfermedad coronaria en sanos y enfermos, pero no es de lo que nosotros nos damos cuenta, ya sea amoroso. Esto no me quiere, bueno, sanos o enfermos. En realidad, la medicina clínica, nosotros no podemos distinguir entre sanos y enfermos. Olvídense, podemos distinguir a los enfermos, pero no podemos distinguir a los sanos. Los enfermos son fáciles de distinguir. Ya lo vieron con esa frase de Maquiavelo. La enfermedad es fácil de tratar y difícil de reconocer, ¿verdad? Entonces, en realidad la medicina clínica, para fines prácticos, debemos dividir a la humanidad en sintomáticos y en asintomáticos. Y asintomático no quiere decir sano. Esto, aunque parezca muy obvio, se repite y regresa constantemente. Regresa con el concepto ¿cómo va a ser problema el señor con prehipertensión? Ese es un señor sano, ¿no? Ese es un señor que tiene el doble de mortalidad a 15 años que si tuviera la presión más baja. Entonces, simplemente ese es el punto. La medicina, señores, al final es simplemente administración de riesgo. Y debemos aprender algo que nunca nos han enseñado, que es administración.
ustedes me dicen, ¿a qué me dedico? A administrar riesgos. Todos ustedes se dedican a administrar riesgos, a disminuir el riesgo, a luchar contra el riesgo, de cuando no ha existido la aparición de la sintomatología y desde luego también a manejar el riesgo del paciente que ya tuvo un problema. Por eso les destapamos las arterias, por eso les damos un montón de cosas a los pacientes. Lo que administramos es riesgo. Entonces entendamos el concepto de riesgo, por favor. Vamos a tomar 110 millones de adultos y de estos 110 millones de adultos al cabo de 10 años va a morir un porcentaje más o menos parecido a lo que les platico. Otros de ellos van a tener síndrome coronario agudo, otros más van a tener enfermedad vascular cerebral. Pero el problema es que estos pacientes que van a morir, que van a tener enfermedad muy grave, no se alinean hasta delante de la población. O no les podemos decir, a ver, levanten la mano los que se van a morir en los próximos 10 años. No lo sabemos. O sea que no se distribuyen de esta manera, sino se distribuyen en la población de una manera agazapada. Nuestro trabajo es encontrarlos. Y ese es el problema fundamental. Y no es obvio, no están adelante, ni tienen un cartel aquí que dicen, aguas que me voy a morir. No lo tienen, desafortunadamente. De tal manera que vamos a distinguir a tiempo a los que van a tener problema para poder prevenir. Bueno, estamos atrasadores. Debo decirles que estamos atrasadores, que contamos con técnicas que todavía no son las muy correctas. La enfermedad cardiovascular la podemos diagnosticar muy seguramente con el diagnóstico invasivo. No hay en este momento mejor para el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular aterosclerosa coronaria que ultrasonido intravascular. Vamos a ver dónde está la placa, dónde está la grasa, cuánto mide, cuánto ancho tiene, pero no le podemos meter a todo el mundo catéteres. Podemos también recurrir al diagnóstico no invasivo, que es el más cercano a ayudarnos a resolver el problema. O sea, podemos buscar placas aterosclerosas sin tener que meter catéteres a las personas. En esto va muy avanzada la tomografía computada de alta resolución, la resonancia magnética, y probablemente en algún futuro no muy lejano podamos decir, no, este señor tiene una placa en tal lado, ¿verdad? También tenemos el ultrasonido en las carótidas, que no solamente es importante para las carótidas, sino que correlaciona bien con la enfermedad coronaria. Pero actualmente lo que más hacemos es la calificación del riesgo, es encontrar a los sospechosos. Es lo que hacen los detectives cuando buscan al sospechoso de un crimen. Pues vamos a ver quién es el más sospechoso. El más sospechoso de haber matado a un señor que está tirado en la calle, pues es el que está a punto de él con un puñal en la mano, sangrando, y que además es el muerto, es el novio de la señora del que tiene el puñal en la mano. Pero fíjense que puede ser circunstancial. Puede ser circunstancial este hecho que parece tan obvio, porque es posible que el señor no sepa que es cornudo a manos, o no a manos, sino a otra porción anatómica del señor que está apuñaleado. Llegó por ahí, lo encontró muerto y le sacó el puñal, y en ese momento llega la policía, ¿verdad? Entonces, el cálculo de la calificación del riesgo es circunstancial. Es un cálculo de probabilidades, y las probabilidades nunca es 1 o nunca es 100, porque si fuera 1 o 100 no tendríamos que calcular nada, ¿ok? Entonces, es circunstancial y es en el que nos basamos actualmente para el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. De hecho, la calificación del riesgo nunca la vamos a abandonar, porque aunque sepamos por el diagnóstico invasivo que tiene problema, o por el no invasivo, o lo podamos prever por técnica o proteonómica, que es otra de las cosas futuras, es hacer, no sé, el genoma del señor, o estudiar sus proteínas, y decir, este señor se va a morir dentro de 15 minutos de tal cosa. A pesar de eso, siempre haremos calificación de riesgo. La única cosa es que la calificación del riesgo la usamos actualmente no solo para calificar el riesgo, para lo cual es fundamental, ya veremos por qué hay que calificar el riesgo, sino la usamos también para el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular, y es